nace en el año 1966, se llama FUNR, Federación Universitaria de la Revolución Nacional, porque en realidad costaba mucho en esas épocas llamarse peronistas, digamos, y sobre todo en una ciudad como La Plata, con mucha ascendencia radical y conservadora, y mucho menos la Universidad de La Plata. El peronismo nunca tuvo muy buena relación con los universitarios, y bueno, como les costaba muchísimo entrar como peronistas a la universidad, y además muchos todavía no habían dado el paso hacia el peronismo, se consideraban nacionales y populares, tenían una visión nacionalista, bueno, decidieron adoptar el nombre de Federación Universitaria de la Revolución Nacional, que tiene que ver con el Partido de la Revolución Nacional, que apoyó a Perón en el año 46, con el falangismo de Primo de Rivera, algunos conceptos que tenían que ver con la Revolución Nacional, pero en el fondo de la realidad lo que enmascaraba era que no podían presentarse como peronistas en la universidad y decidieron ponerle ese nombre. Es muy loco el proceso porque tiene dos partes, ¿no? Creo que la primera va desde mediados de los años 60 hasta, podríamos decir, principios de los años 70, donde estaba muy mal visto ser peronista en la universidad, donde eran repudiados, donde los escupían, donde no los dejaban hablar en las asambleas. Y ellos mismos admiten que un poco a fuerza de cadenazos, como lo llaman ellos, digamos, a fuerza de prepotencia y a fuerza de agarrarse a piñas muchas veces, de a poquito fueron entrando a la universidad y teniendo algunos grupos. Y después se da el fenómeno absolutamente inverso, que es la posibilidad concreta del retorno de Perón a la Argentina, que les trae un grupo de gente grande que se acerca, se vuelca a la juventud masivamente al peronismo, a la vuelta de Perón y a lo que se llamó la tendencia revolucionaria dentro del peronismo, que los hizo engordar de una forma extraordinaria. Tanto fue así que bueno, ya en el año 73, cuando asume Cámpora y sobre todo Videgain en la provincia de Buenos Aires, ellos pasan a manejar la universidad. Néstor Kirchner sí tuvo una militancia muy activa. Nosotros tuvimos más de 72 entrevistados, y muchos de ellos lo recuerdan como el flaco desgarbado que andaba por los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Y él también, ya en el año 74, después del asesinato de Rucci, un grupo grande de la Juventud Universitaria Peronista plantea sus disidencias con la organización Montoneros y deciden abrirse. Y de hecho, Néstor Kirchner, el 1 de mayo de 1974, cuando Perón lo llama estúpidos e imberbes a los montoneros y los montoneros se van de la plaza, él ya no estaba en la columna de la tendencia revolucionaria de montoneros, y ya estaba con un grupo aparte debajo de las galerías del Cabildo, viendo como sus antiguos compañeros se retiraban de la plaza. Él se quedó, porque bueno, ya en ese momento había planteado sus disidencias y se había abierto de la organización, entre otras cosas también porque su grupo más cercano de amigos habían tomado esa decisión. Me parece que un hallazgo del libro es haber descubierto un nuevo grupo dentro de lo que se llama la interna, los grupos internos del gobierno, ¿no? Porque se habla mucho de los Fernández, se habla mucho de Devido, de los pingüinos, pero me parece que en las sombras hay un grupo importante que viene de esta militancia platense, amigos de Kirchner desde esa época, que en realidad no siguió con la militancia. Muchos dejaron de militar hasta que Néstor Kirchner asume la presidencia o bueno, cuando es la campaña electoral, pero se empiezan a reagrupar, otros militaban en otros espacios y todos comienzan a reagruparse cuando Néstor Kirchner lanza su campaña presidencial. Y bueno, muchos de ellos hoy tienen cargos muy importantes en el gobierno. Me parece que esto no estaba siendo reflejado por la prensa. Y bueno, y hay gente muy importante como Felia Cédola, Pipa es su sobrenombre, que ella es la Celestina que presenta a Néstor y Cristina allá en La Plata en el año 74, el 21 de septiembre. Hoy es la secretaria técnica y administrativa del Ministerio de Economía. Y tiene un cargo muy importante. En estos momentos está tratando el conflicto del campo, sin ir más lejos. Después, bueno, Carlos Kunkel, que en esa época ya era diputado nacional, en el año 73.
Él no era amigo de los Kirchner en esa época porque Kunkel era un dirigente ya muy importante y los Kirchner eran apenas unos militantes, pero bueno, era uno de los jefes políticos en La Plata del grupo donde militaba Kirchner y bueno, hoy todos sabemos que tiene una actuación destacada dentro del kirchnerismo. Bueno, hablábamos de Carlos Moreno, el vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Después Rodolfo Gea Quintana, que era el jefe de la columna de Montoneros en La Plata, que hoy tiene, digamos, el puesto número 3 dentro de la Cancillería. Es una persona muy importante, con rango de embajador en la Cancillería. Era el jefe de Montoneros en La Plata. Bueno, Carlos Bettini, amigo de Cristina Fernández de aquellos años, de compartir reuniones en el Jockey Club de La Plata, y que tuvo un pasado por el menemismo. Hoy es el embajador en España y está encargado de cuestiones tan trascendentales como las negociaciones con las empresas privatizadas, ¿no? Bueno, Pedro Guastavino, que fue vicegobernador de Entre Ríos hasta hace poco, ahora es senador por Entre Ríos, que bueno, tuvo una actuación fundamental en todo el tema de las negociaciones con Uruguay por el tema de la pastera de Botnia. Y toda esta gente se reunió en un grupo que se llama Grupo Luján, que es una especie de think tank, que trata de colaborar presentando propuestas de trabajo, actualización doctrinaria de lo que es el peronismo, entienden ellos, tratar de entender el peronismo del año 2000. Y bueno, siguen muy unidos, salvo algunos casos, como vos decías, Rafael Flores, que fue candidato a gobernador por Santa Cruz, compitiendo con los Kirchner, en la provincia de Santa Cruz. Él también es santacruceño como los Kirchner, y tuvo un paso por el ARI y bueno, y ahora dejó la militancia y trabaja como abogado, pero tiene una posición muy crítica hacia el kirchnerismo. Esa crítica que se le hace a los Kirchner de la prepotencia, la bravuconada, de enfrentar las cosas con mucha vehemencia, tiene mucho que ver cómo se resolvían los conflictos políticos en los años 70, ¿no? La relación con la prensa me parece que tiene mucho que ver con esa época. En esa época ellos tenían un enfrentamiento visceral con el dueño del diario El Día de La Plata, David Kreiserburg, perdón, al que después los montoneros terminan secuestrando y asesinando cuando la policía descubre el lugar donde lo tenían secuestrado. Y hicieron campañas públicas muy importantes en esa época en la ciudad de La Plata con un eslogan: el día miente. No sé si suena o nos hace acordar ahora esta campaña que tuvo hasta hace poco, parece que se calmó, del gobierno con Clarín, con la consigna Clarín miente, ¿no? La FURN hacía bastante tiempo que venía tratando de acercarse a las organizaciones armadas. Ellos ya tenían la idea de integrar algún grupo armado, creían que la única solución para la vuelta de Perón al poder era la lucha armada. Tuvieron contactos con descamisados, con la FARC, que no llegaron a buen puerto, hasta que en diciembre del 72, a través de Carlos Kunkel, se establece un contacto con la Conducción Nacional de Montoneros y se llega a un acuerdo porque la juventud peronista de La Plata era realmente muy fuerte, muy grande y muy importante para esa época, y los montoneros no tenían una inserción en La Plata militante, digamos, tenían algunos cuadros sueltos por La Plata. Se unen las conducciones y se empieza a incorporar cuadros de la juventud peronista a Montoneros, y así se forma la conducción de Montoneros en La Plata. Llegó a ser muy grande, muy importante, y que bueno, en el año 73 ya a tener el control del gobierno de la provincia de Buenos Aires prácticamente. Facundo llegó a la habitación del fondo con la 45 en la mano y esta vez no hizo lo que ordenaba el cartel. Entró a la carpa sin capucha. Kreiserburg vio su gesto desencajado y reaccionó instintivamente. Se cubrió la cara con la mano y se echó hacia atrás. María dijo que allí no era y los policías le creyeron. Se fueron retirando despacio y tras ellos María cerró la puerta. Miró hacia adentro. Sus compañeros estaban listos para la fuga, armados y con el corazón saltando. En la mesa, la mitad de los exámenes quedaban aún sin corregir.